Mi suegra de pesadilla arruinó nuestras vacaciones y mi marido, que era un cobarde, se negó a hacerle frente. Después de eso, soporté sus malos tratos durante demasiado tiempo. Pero un día, finalmente, estallé. Estaba lista para unas vacaciones perfectas, pero en lugar de eso, encontré a mi suegra en el aeropuerto, gracias a mi esposo mentiroso. Mi esposo John y yo habíamos estado planeando este viaje soñado al extranjero durante meses. Trabajé horas extra, me salté cenas con amigos y ahorré hasta el último dólar. Se suponía que iba a ser solo para nosotros dos, pero había un problema. Mi suegra, Susan, nunca me ha querido y le encanta sabotearme. Siempre copia mis atuendos, critica todo lo que hago y hace comentarios sarcásticos en las reuniones familiares. Cuando se enteró del viaje, inmediatamente empezó a exigir que la incluyéramos. Al principio le dije que no, de manera educada, pero luego fui más firme cuando hizo berrinches y amenazó con desheredar a mi esposo si no la incluía. Después de semanas de discusiones, él finalmente accedió a que este era nuestro viaje y que no la llevaríamos. Avancé rápido hasta el aeropuerto. Estaba emocionada por irnos hasta que la vi a ella con su equipaje. Resulta que mi esposo le compró un boleto a mis espaldas. No pude ni hablar. Estaba tan enojada que me di la vuelta, caminé directo hacia la salida y me fui a casa. Él me siguió, gritando que arruiné todo, y luego llamó a mi familia, quienes dijeron que debería haberlo aceptado y seguir adelante con el viaje. Cuando llegó a casa una hora después, todo se descontroló. Comenzó a gritarme, diciendo que era patético y vengativo de mi parte arruinar el viaje en el último momento. Traté de defenderme, pero él no paraba de gritar. Eventualmente, hizo algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Levantó su puño, lo apretó y lo sostuvo en el aire, pero luego lo bajó. Nunca llegó a ponerme una mano encima, pero ese solo acto fue suficiente para hacerme reconsiderar todo. Le dije que si alguna vez lo volvía a hacer, yo me iría de la relación. Y rápidamente se disculpó, diciendo que no sabía qué le había pasado. Durante los días siguientes, la tensión en la casa era insoportable. John seguía actuando como si no hubiera pasado nada. No hizo una disculpa real ni reconoció nada de lo sucedido. En lugar de eso, insistía en que yo estaba exagerando. Apenas hablamos durante días, y cuando lo hacíamos, eran conversaciones superficiales sobre el trabajo o el clima. Luego, 3 días después del incidente en el aeropuerto, Susan apareció sin previo aviso. No me sorprendió. Ella siempre encontraba la forma de meterse en cualquier situación, incluso cuando no era bienvenida. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con esa misma sonrisa que siempre llevaba cuando tramaba algo. Entró sin siquiera esperar una invitación, diciendo que estaba ahí para arreglar las cosas. Me preparé, pensando que tal vez ofrecería algún tipo de disculpa. Pero no. En su lugar, caminó hacia mi sala y empezó a reordenar todo. Movió mi sofá, cambió mi jarrón favorito a otra mesa, e incluso ajustó los marcos de las fotos en la pared. Me quedé allí sin poder creerlo, mordiéndome la lengua porque sabía que si decía algo, desencadenaría otra pelea con John. Y estaba agotada. Solo quería paz. Así que me quedé callada, esperando que cuando terminara con su pequeño cambio de imagen, se iría. Pero el daño ya estaba hecho. John llegó a casa mientras ella todavía estaba allí. Esperé a que dijera algo para defenderme o al menos reconociera que Susan había cruzado un límite. Pero después de ver la expresión en mi rostro, lo único que dijo fue, ella solo está tratando de ayudar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que John no estaba de mi lado. Cada vez que intentaba establecer límites con Susan, él era quien la dejaba sobrepasarlos. Pensé en enfrentar a Susan y decirle que se fuera y que no volviera nunca más. No tendría sentido, porque John la defendería, como siempre lo hacía. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente seguía repitiendo todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, decidí salir a dar una vuelta para despejarme. No sabía a dónde iba, pero necesitaba salir de la casa. Mientras conducía, pasé por un pequeño café que no había notado antes. Necesitaba un descanso, así que me detuve por un café. Mientras me sentaba, mi teléfono vibró con un mensaje de una vieja amiga con la que no había hablado en años. Ella estaba pasando por un mal momento en su propio matrimonio y quería ponerse al día. No le di mucha importancia en ese momento, pero respondí y acordamos vernos más tarde esa semana.
La reunión con ella resultó ser reveladora. Me contó sobre sus propias luchas con la familia de su esposo, cómo se había sentido asfixiada y descuidada. Su historia era inquietantemente similar a la mía, excepto que ella ya había tomado la decisión de irse. Fue como mirar un espejo de lo que mi vida podría convertirse si me quedaba. Ella había encontrado la felicidad de nuevo después de alejarse de su matrimonio. Y por primera vez, comencé a considerar que tal vez dejarlo también era una opción para mí. Una semana después fue nuestro aniversario de bodas. A pesar de todo, había estado esperando en silencio esta noche. Pasé horas planeando una cena romántica, preparando nuestros platos favoritos, encendiendo velas y tratando de reavivar algo de intimidad entre nosotros. Antes de que pudiera llamar a John, Susan apareció de nuevo. No sé cómo se enteró de nuestros planes, pero ahí estaba en la puerta justo cuando terminaba los últimos toques de nuestra cena. John la recibió sin dudarlo. Ella inmediatamente tomó el control. Comenzó a sacar la comida que había preparado de la estufa. Susan insistió en ayudarnos, lo que significaba que juzgaría todo lo que había hecho y luego se haría cargo de la cocina. Me quedé allí mirando impotente mientras añadía ingredientes, derramaba salsas y reorganizaba toda la cocina a su gusto, y John no dijo nada. Durante toda la noche, ella exigió su atención. Hablaba sin parar, compartiendo historias sobre su familia, riendo con bromas internas que me excluían y básicamente convirtió nuestro aniversario en una celebración de su vínculo con John. Me sentí invisible cada vez que intentaba unirme a la conversación, me ignoraban o me descartaban. No quería otra pelea, especialmente en nuestro aniversario, así que me quedé callada. Cuando le mencioné en voz baja a John que se suponía que esta era nuestra noche, esperaba que entendiera que lo que estaba ocurriendo no estaba bien. En cambio, me ignoró con el mismo tono que siempre usaba cuando se trataba de ella. Mi mamá solo quiere ser parte de esto. Estás exagerando otra vez, me dijo. Quise gritar, pero no lo hice. Me lo tragué. Él ya la había elegido a ella. Siempre lo haría. Esa noche, mientras limpiaba el desastre de la cena, me di cuenta de algo. Ya no solo estaba enojada con Susan. Estaba enojada conmigo misma. Había permitido que esto sucediera. Unas semanas después del desastre de nuestra noche de aniversario, estaba emocionalmente agotada. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo para no sacar a relucir lo que sucedió esa noche y arruinar nuestra relación. Una tarde, mientras John estaba fuera, estaba organizando algunos papeles cuando noté algo raro. Era una lista de nuestros gastos personales, saldos de tarjetas de crédito e incluso detalles sobre nuestra hipoteca. Pero lo que hizo que se me detuviera el corazón fue que no era la letra de John. Era la de Susan. Ella había revisado nuestras finanzas. Esa noche confronté a John. Al principio, actuó confundido, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Pero después de insistirle, finalmente admitió que había estado discutiendo nuestras finanzas con su mamá durante meses sin decírmelo. Ella le había estado dando consejos sobre cómo deberíamos manejar nuestro dinero. Incluso admitió que ella sugirió que vendiéramos nuestra casa y nos mudáramos más cerca de ella. Dijo que nos ahorraría dinero y nos daría un nuevo comienzo. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue la misma excusa cansada que había escuchado miles de veces. Ella solo quiere ayudar. No hay nada de malo en discutir nuestro futuro con ella. Esa noche, el silencio entre John y yo se sintió más pesado que nunca. Me quedé despierta en la cama mirando el techo. Él no veía nada malo en lo que había hecho. No entendía lo profundamente que me dolía que hubiera dejado que su madre se metiera en lo más íntimo de nuestra vida. Y peor aún, no le importaba. Al día siguiente, Susan empezó a hacer comentarios sutiles. No perdió tiempo en usar la información que tenía. Comenzó a sugerir grandes cambios en nuestros hábitos de gasto. De repente, cada cosa que compraba era cuestionada. ¿Realmente necesitamos gastar tanto en el súper?, me preguntó un día. ¿Por qué no cambias tu coche por uno más barato?, me dijo otro día. Y luego empezó a presionar abiertamente la idea de vender la casa. Lo mencionaba casualmente en cada oportunidad, actuando como si fuera la mejor decisión para nosotros. Cuando confronté a John nuevamente, preguntándole cómo podía permitir que ella hiciera esto, una vez más lo minimizó. Dijo que solo estaba preocupada por nuestro futuro y que intentaría hablar con ella si tanto me molestaba.
Estaba hablando con una vieja amiga del café y me dijo que lo único que desearía haber intentado era terapia. Tomé ese consejo y, en un último intento por salvar mi matrimonio, le sugerí a John que fuéramos a terapia de pareja. Una parte de mí todavía esperaba que tal vez John finalmente despertara y viera lo que su madre nos estaba haciendo. Cuando se lo mencioné, lo noté dudoso. Pero después de un poco de persuasión, aceptó intentarlo. Esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para mantenerme en pie. Las cosas finalmente empezaron a mejorar. El día de nuestra primera sesión de terapia llegó, y yo estaba nerviosa pero optimista. Esperaba que el terapeuta pudiera ayudarnos a recuperar la chispa que habíamos tenido antes. Pero justo cuando el terapeuta nos llamó, la puerta se abrió de golpe y allí estaba Susan. Entró sonriendo como si esta también fuera su sesión. Mi corazón se hundió. No podía creer lo que estaba viendo. John le había contado todo. Le había contado sobre nuestra decisión de ir a terapia. Ni siquiera tuve que preguntar. La expresión en su rostro lo decía todo. No veía nada de malo en que ella estuviera allí. De hecho, probablemente la había invitado. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo profundo que llegaba todo esto. La sesión rápidamente se volvió caótica. Susan intervino inmediatamente en la conversación, afirmando que solo intentaba ser parte de nuestras vidas. Explicó cada límite que había cruzado y cada momento en el que se había inmiscuido en nuestro matrimonio. Y John, sentado allí, asintiendo con la cabeza. El terapeuta intentó mediar y sugirió que tal vez necesitábamos establecer límites claros. Pero John se resistió, diciendo que yo era demasiado sensible y acusándome de intentar aislarlo de su familia. Las palabras del terapeuta se perdieron en el ruido de Susan. Apenas podía concentrarme. Todo lo que oía era a John tomando el lado de su madre. Fue demasiado. Salí de la sesión sintiéndome más sola que nunca. Esa pequeña chispa de esperanza que había sentido se desvaneció. La realidad me golpeó con fuerza. John no iba a cambiar, sin importar cuánto suplicara o intentara hacerle entender, él siempre pondría a su madre en primer lugar. Pasaron los días. Me di cuenta de que me alejaba aún más. Me preguntaba cuánto más podría seguir luchando en esta batalla. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme por completo, recibí una noticia. Me ofrecieron un trabajo, uno grande. Era en otra ciudad, a varias horas de distancia, pero era todo por lo que había estado trabajando en mi carrera. El sueldo era mejor, las oportunidades eran infinitas y, lo más importante, sentía que era un nuevo comienzo. Estaba emocionada por primera vez en lo que me parecía una eternidad, sentí una chispa de esperanza. Tal vez este trabajo podría ser el nuevo comienzo que John y yo necesitábamos. Corrí a casa. Estaba emocionada por compartir la noticia con él. Pero cuando se lo conté, su reacción me dejó atónita. En lugar del apoyo que esperaba, lo rechazó de inmediato. Dijo que no podíamos mudarnos porque su mamá no lo aprobaría y que estaba demasiado lejos de la familia. La única familia que vivía en nuestra ciudad era su mamá, así que sabía que solo se refería a ella. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa era su razón para rechazar una oportunidad que cambiaría nuestras vidas. Traté de razonar con él. Le rogué que viera que este trabajo podría ser el nuevo comienzo que necesitábamos. Le señalé cuánto nos beneficiaría, tanto económicamente, emocionalmente y en todos los sentidos. Pero su respuesta me destrozó. Dijo que no abandonaría a su mamá sin importar qué, porque ella no haría eso con él. En ese momento, todo se volvió claro como el agua. Siempre sería la segunda opción después de Susan. Ese fue el punto de quiebre. Ya no podía fingir más. Decidí dejar de sacrificar mi propia felicidad y autoestima solo para permanecer en un matrimonio donde claramente no era respetada ni valorada. Había luchado durante tanto tiempo, pero me di cuenta de que había estado luchando sola. Tomé la decisión de irme. Solicitar el divorcio fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era la única forma de vivir la vida que me merecía. Durante la segunda semana, solo podía soportar hasta cierto punto antes de necesitar un descanso, especialmente considerando cómo me sentía después de todo lo que había sucedido antes. Mis amigos en el trabajo son las únicas otras personas con las que he estado interactuando. Les he contado todo lo que ha estado pasando.
Me advirtieron de nuevo que estaba siendo víctima de love bombing, como ellos predijeron, y que solo empeoraría. Me preguntaron qué haría si quedaba atrapado con ella por más de 2 meses. Les dije que pronto se terminaría mi contrato de arrendamiento, lo cual me ayudaba a sentirme más tranquilo, ya que no me importaría mudarme si todo esto resultaba mal, mientras le daba a ella suficiente aviso con antelación. Me comentaron que estaban preocupados porque llegaba al trabajo más cansado de lo habitual, y era algo que se estaba notando. Pero les dije que me sentía bien. Durante el fin de semana, insistieron en que saliera con ellos para mejorar mi estado de ánimo, diciendo que pasar tanto tiempo en mi departamento no era bueno para mi salud dada mi situación actual. Al principio rechacé la invitación, pero después de que me lo pidieran nuevamente el mismo día, acepté. Y la mayor parte del día la pasé con ellos, divirtiéndome mucho. De hecho, me ayudó a mejorar mi estado de ánimo considerablemente. Naturalmente, mi novia se preguntaba dónde había estado todo el día, pero le dije que había estado con amigos. Y aunque estaba decepcionada de que no pudiéramos salir, le prometí que pasaríamos todo el día siguiente juntos. Sigo recibiendo mensajes que me dicen que debería alejarme de mis amigos inmediatamente y que me están manipulando en mis decisiones. Piensen lo que piensen, yo sé que ellos son buenas personas que se preocupan por mí. Jugaron un papel importante en que dejara de fumar este año, lo cual, aunque a veces me ha causado más ansiedad, ha mejorado mi salud considerablemente. Se forma un tipo de vínculo diferente con las personas en nuestro ambiente de trabajo, y confío en mis compañeros de trabajo con mi vida, por decirlo de alguna manera. Actualización 4. Cuando dije que vendría el choque emocional, tenía razón. Fue feo, ruidoso y podría haber sido fácilmente evitado en algunas partes. Cuando publiqué mi última actualización, no estaba en el mejor estado mental. Así que reflexionar sobre la semana anterior y escribir me ayudó a calmar los nervios. También me da un poco de vergüenza admitir que empecé a fumar un poco de nuevo, pero también me ayudó mucho mentalmente, ya que mi estado emocional estaba a punto de colapsar últimamente. Y sin la ayuda de mis amigos, no tenía mucho más a lo que recurrir. Este colapso era algo que no podía contarles, ya que no quería que intervinieran. Senté a John y le expliqué que no podía seguir en un matrimonio donde constantemente me sentía opacada y faltada al respeto. Me hacían sentir como una extraña en mi propia casa. Él no lo entendió, por supuesto. Nunca lo haría. Continuó culpándome por la ruptura de nuestro matrimonio. Se negó a ver cómo sus propias acciones y la constante interferencia de su madre nos habían alejado. Pero yo ya había terminado de intentar que lo viera. El día que me fui, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Dolía alejarme del hombre al que una vez había amado, pero al mismo tiempo, sentía como si me hubieran quitado un peso de encima. Podía respirar de nuevo. Acepté la oferta de trabajo en la nueva ciudad y empaqué mis cosas, lista para empezar de nuevo. Después de todo, John continuó presentándose como la víctima y les dijo a su familia y a la mía que yo había exagerado y que fui yo quien renunció a nuestro matrimonio. Pero en el fondo, yo conocía la verdad. No me rendí. Luché más de lo que cualquiera debería tener que hacerlo. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que no puedes cambiar a alguien ni hacer que te ame. Mudarme a la nueva ciudad fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No fue fácil, pero era necesario. Comencé mi nuevo trabajo, y por primera vez en años, sentí que estaba viviendo mi propia vida. Y aunque las cicatrices de mi matrimonio aún duelen, encontré paz sabiendo que me elegí a mí misma.